Ok, vamos a hacer un estudio de la parábola de Lázaro y el rico. Esta parábola la encontramos en Lucas 16, del 19 al 31. ¿Qué es una parábola? Una parábola es, basado al diccionario, es la narración alegórica que pretende expresar una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Ok? Bien claro te está diciendo que pretende expresar, no que es una verdad, sino que te está llevando un mensaje con una verdad. So, en otras palabras, basado a lo que tú creas o a lo que las personas de otras culturas crean, yo puedo usar una historia de algo que haya pasado en su cultura o algo que de lo que ellos crean, hacer una historia de eso con un mensaje verdadero para que ellos entiendan. Eso fue lo que hacía Jesús. Ahora, muchas personas creen que esta parábola fue una historia que Jesús dijo que era algo que pasaba en ese momento. Las personas que creen que hay un infierno ahora mismo, entonces tienen que creer que Dios es un Dios injusto porque Dios no puede mandar a nadie al infierno si no tiene un juicio primero. Eso está en la Biblia. Uno tiene que tener cuidado de decirle a las personas que si se mueren ahora mismo van a ir al infierno, porque ahora mismito no hay ningún infierno, porque eso haría a Dios injusto. Y Jesús no predicó esa doctrina. ¿A quiénes Jesús le hablaba por parábolas? Vamos a leerlo. En Mateo 13 del 10 al 35. Dijo, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Aquí bien claro te está diciendo que a sus discípulos, no solamente a los 12, porque Jesús no tenía 12 discípulos nada más, había más discípulos, pero él escogió a los 12. A sus discípulos, él no le iba a hablar por parábolas. Y si hablaba por parábolas, después cuando estaba solo con ellos, él le explicaba las parábolas para que ellos pudieran entender. Pero al que no era su discípulo, le tenía que hablar por parábolas. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a seguir leyendo. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas o sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Aquí bien claro te está diciendo que todo lo que él le dijo a las personas que no eran sus discípulos fue por parábolas. La persona que dice que la parábola de Lázaro y el rico no es una parábola, no es verdad. Porque más adelante vamos a ver cuando él dijo esta parábola de Lázaro y el rico, que le estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando a los escribas, y le estaba hablando a las multitudes y a los pecadores. Eso sí es una parábola. Vamos a leer Mateo 21:45. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Aquí está el otro ejemplo. ¿Quiénes estaban oyendo esas parábolas? Los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Qué hacía Jesús cuando usaba las parábolas? Vamos a leerlo, Marcos 4:2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Otra palabra, como la parábola es una historia que tú haces para llevar una verdad, Jesús usaba estas parábolas para introducir su doctrina. Eso es lo que hacía Jesús con las parábolas. ¿Cómo le hablaba a sus discípulos? Vamos a leerlo en Marcos 4:10 y 11. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado el saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera
todo es hecho en parábolas. Aquí otra vez está diciendo que los que no eran discípulos de Jesús, de la única forma que Jesús se iba a comunicar con ellos era por parábola o parábolas. Juan 16, 29 y 30. Sus discípulos le dijeron: he aquí ahora hablas claramente y ninguna parábola dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has venido de Dios. Otro ejemplo, como cuando Jesús le explicaba a ellos las parábolas, ellos entendían claramente y le hacía entender que él venía de Dios, porque la doctrina que estaba enseñando, introducida en la parábola, era enseñanza de Dios. Ok, ¿a quiénes le estaba hablando cuando dijo la parábola de Lázaro y el rico? La palabra de Lázaro y el rico empezó en Lucas 16 del 19. Ok, antes hubieron una serie de parábolas. Vamos a leer a quiénes estaban oyendo esas parábolas. Lucas 15:1. Y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les relató esta parábola diciendo, ahí empieza Jesús a decir una serie de parábolas. Ahora, ¿a quiénes les estaba hablando cuando dijo la parábola de Lázaro y el rico? Vamos a leerlo en Lucas 16:14. Ya estas personas estaban aquí, los publicanos y pecadores, estaban los fariseos y los escribas porque los estaban criticando. En Lucas 16:14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. Eso está antes de la parábola de Lázaro y el rico. Eso estaban los publicanos, los pecadores y los fariseos. Ahí sabemos que esto era una parábola porque antes explicamos que Jesús a estas personas solamente le hablaba por parábolas. Eso es lo que estaba profetizado. ¿Por qué usó Abraham en esta parábola? Esta es la pregunta que espero que las personas puedan entender. ¿Por qué en esta parábola usó a Abraham? Usó nombres de personas verdaderas y usó otro pobre que se llamaba Lázaro. ¿Por qué usó el nombre de Abraham? Precisamente porque Lázaro a lo mejor nadie sabía quién era, pero de Abraham todo el mundo sabía. Ahora, en Lucas 1:55, vamos a leer, dice: tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Lucas 1:70, el 75. Tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, liberados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Si usted se da cuenta, ellos, a través de las escrituras, tú te puedes dar cuenta que ellos dependían de la salvación a través de una promesa que se le hizo a Abraham. Ahora, si Jesús quiere llevar un mensaje directo a ellos, tiene que usar algo de lo que ellos dependían. Ellos dependían de las promesas que se le hizo a Abraham. Abraham entendió que el Hijo de Dios iba a ser el Mesías. David lo entendió. Muchos profetas apuntaron a lo mismo. Jesús va a usar ahora a Abraham en esta parábola para empezar a abrirle el entendimiento a ellos, para llevar un mensaje. Vamos a ver. Lucas 13:28.
Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Aquí le está hablando del día de juicio. ¿Okay? En el día de juicio ellos van a poder ver a Abraham. ¿En dónde lo van a ver? Vamos a leerlo. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, si se está dando cuenta, esto está hablando del día de juicio, ¿okay? Donde van a ver a Abraham, como dice Lucas 13:28. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham. Eso quiere decir, en el día de juicio, ellos van a poder ver a Abraham en el lado donde van a estar las personas donde van a entrar al reino de Dios. Ese es el día del juicio, donde va a haber el lloro y el crujir de dientes. ¿Okay? Primero usa a Abraham porque ellos dependían de Abraham para ser salvos, y ahora les está diciendo, ustedes van a ver a Abraham, y si creen que se van a salvar por Abraham, en el día de juicio lo van a ver, pero van a estar en el lado de las personas que se van a perder. Ahora, en Lucas 16:31, ¿cuál es la verdadera enseñanza de esta parábola? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué Abraham le dijo esto? Bueno, Moisés cubre la ley, los profetas cubren la profecía, todo apunta a Jesucristo, el Mesías, al Hijo de Dios. Si ellos dependían su salvación en Abraham, Abraham le está diciendo, miren las escrituras, miren de lo que está hablando Moisés, miren de lo que está hablando los profetas, está al frente de ustedes, ese es el Mesías el que les está hablando. Pero ellos no entendían eso. Aunque viniera uno de entre los muertos, ellos no iban a creer, porque estaban creyendo en una promesa que se le hizo a Abraham, pero no estaban entendiendo lo que pasó después de esa promesa. La promesa apuntaba al Mesías, y Moisés la explicó a través de la ley, y los profetas la explicaron a través de la profecía, pero ellos no querían entender. ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? La conclusión fue, escribe aquí, fue solo una parábola. Era la doctrina de Jesús. Estaba usando algo que ellos entendían, que había un mundo subterráneo donde iban los muertos y todo eso. Eso es lo que ellos querían creer. En la traducción se cambió a Hades, porque esa era la única palabra que los griegos podían entender para entender lo que era después de la muerte. Pero esa palabra, lo más seguro, Jesús no la usó. La palabra, cuando usted busca la traducción hebrea, dice inframundo, que quiere decir mundo subterráneo, que para los hebreos era la tumba. No tenía que ver nada con un infierno activo. Sáquese eso de la mente. Ahora mismo no hay ningún infierno activo, porque Dios es un Dios justo y no te va a mandar al infierno antes de un juicio. El mensaje fue para el juicio de los incrédulos al no reconocer que lo que se le fue revelado a Abraham, a Moisés y a los profetas era al Hijo de Dios, quien es el Mesías. Esa es la conclusión de esta parábola. Espero que les haya ayudado y sigan estudiando.